¿Se ve la pantalla ahí? Sí se ve. Ya. ¿Y ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Pero déjenme ver algo, que estoy como en otro nombre. Ya no ven mi pantalla, ¿cierto? No. Ya. Al tiro voy con ustedes, chiquillos. Ya, filo. ¿Cuántos somos? 22. Ya en 2 minutitos más empezamos la clase. Por mientras voy a compartir. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, gracias por contestar. Ya, pues, lo que vimos en la última clase, ¿se acuerdan, cierto? ¿Se acuerdan que vimos lo que son los números decimales? Están expresados como finito, periódico, semiperiódico. Ya. Que la gracia de los números decimales es que se pueden expresar como decimales, o sea, los números racionales se pueden expresar como decimales, como fracción. Ya, y esa es una particularidad que además que, como les explicaba la otra vez, que ahora ya no, cierto que los enteros nos limitaban porque medíamos como de números enteros, 0, 1, 2, y para los negativos también. Teníamos el -1, ¿ya? Entonces, gracias a los decimales podemos ver espacios entre números enteros. Entonces, abarcamos todo lo que son entre medio los números. Entonces, por decirse así, por ejemplo, del 0 en los enteros teníamos 1, 2, y aquí teníamos infinito, ¿cierto? Pero contando de uno en uno. Entonces, la gracia que tenemos en los decimales o racionales es que aquí teníamos un infinito más grande, por decirse así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abarcábamos más números dentro de los números. Era como los espacios entre números que les decía. Entonces, es como, aquí tenemos más números que hacen que esto sea un infinito más grande, por decirse así. ¿Ya? Con esto, ¿qué más vimos en la clase pasada? Llegamos, hicimos algunos ejercicios, vimos las sumas, las multiplicaciones, divisiones de decimales, hicimos estos ejercicios, el redondeo, el truncamiento, hicimos la aproximación también por exceso o por defecto, y los errores, acuérdense que era cuando nosotros aproximamos por exceso o por defecto, era más que nada restar el, por ejemplo, si yo aquí, una aproximación más rápida, acá, por defecto a la décima, teníamos que 7,2, ¿cierto?
Entonces el error, estos errores se calculan restando este 7,2 menos el 7,28 que es 7,2814, que es el número que nos dan ahí, ¿ya? Esto es un valor absoluto, o sea que si da negativo, se toma solamente el módulo, el número el que vale. Entonces si restábamos esto, nos daba 0,0814, ¿ya? Aquí no se considera este signo, ¿ya? O sea, restamos nomás, pero no consideramos el signo acá porque como está en valor absoluto, que son estas dos barritas que hay acá, se toma solamente el módulo del número, ¿ya? Entonces tenemos que este sería como el error, ¿ya? Esto sería el error. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué más vimos? ¿Vimos las potencias o quedamos hasta acá? Si alguien me puede contestar. No, eso no lo vimos. ¿No vimos las potencias al final? No. Ya, entonces quedamos acá. A ver qué era, ¿eh? Ah, ya son los 6. Ya, démosle nomás puntos, chiquillos. Ya, entonces la gracia que antes habíamos visto las potencias solamente en los números enteros, ¿cierto? Que era elevar un número a otro, ¿cierto? Donde teníamos que estar a la base, con mil letras seguidas, base, y este número que era el que mostraba cuántas veces se repetía el 2 para multiplicarse, era el exponente, ¿ya? Entonces, ya pasamos lo que son las potencias de los números enteros. La diferencia que tienen con los números racionales no es mucha, porque en verdad ahora lo que hacemos es tomar una fracción, ¿ya? Entonces, no sé, pues si tenemos esta que dice c partido en d elevado a n, por ejemplo, si yo tuviera un medio, todo esto elevado a 3, elevado a 3, nos está diciendo que esto un medio se repite 3 veces, o sea, se multiplica 3 veces seguido, ¿ya? Entonces, es lo mismo que cuando veíamos los enteros, ¿cierto? Cuando teníamos el 2 elevado a 3, es lo mismo que multiplicar 3 veces el 2, ¿ya? Entonces, esto nos daba, como son multiplicaciones, las fracciones, acuérdense que se multiplican todos los de arriba y se multiplican todos los de abajo. Entonces, hacer 1 por 1 por 1, 1, y 2 por 2 por 2, 8, ¿ya? Y aquí, en las potencias de los números enteros, nos daba que 2 elevado a 3 era igual a 8, ¿ya? Entonces, se expresan de la misma forma, solamente que aquí ahora están expresados en fracción, ¿ya? Las propiedades que tenemos, por ejemplo, tenemos dos fracciones que son distintas de cero, ¿ya? N y M son números enteros, estos van a ser los exponentes de nuestra potencia, va a ser el número que se va a repetir, y tenemos las mismas propiedades que teníamos en los números enteros, ¿ya? Que era más que nada cuando se multiplicaban dos números y cuando por ejemplo tú tenías un número con 2 y este mismo número se repite, pero está elevado a otro, que en este caso es m, va a ser 3, ¿ya? N y m son distintos, pero como son los mismos números, lo que pasaba era que se mantenía la cifra o la base y se sumaban los exponentes, ¿ya? Entonces sería 2 más 3, 5. Entonces nos quedaría 2 elevado a 5, esto es 32, ¿ya? Lo mismo pasa con las fracciones, pues aquí tuviésemos el 1 medio que les decía antes, y todo esto está elevado a 2, por el 1 medio elevado a 3, ¿ya? Nos quedaría entonces 1 medio, se mantiene la base, ¿cierto? Y se suman los exponentes que sería 2 más 3, esto sería 5. Y esto es lo mismo que multiplicar 5 veces el 1, ¿cierto? Que nos da 1, y el 2 elevado a 5 nos queda igual a 32. Entonces este sería el resultado.
¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende, chiquillo? Sí, profe. Me parece. Ya, entonces, las mismas propiedades que vimos en los números enteros se repiten aquí en los números racionales, solamente que están expresados de forma de fracción, ¿ya? Por eso se consideran como números racionales. Lo mismo pasa acá, cuando tenemos una división, ¿ya? Y tenemos que se repite la misma base, entonces se mantiene la base y se restan los exponentes. Entonces, en el mismo ejemplo anterior, teníamos un medio elevado a 2, y esto dividido a un medio elevado a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la base, que es un medio, y restamos los exponentes, que sería 2 menos 3. Entonces 2 menos 3 nos va a dar menos 1, ¿cierto? Porque este va a ser negativo. ¿Ya? Es lo mismo que restar ahí 2 menos 3, entonces es 1, y el número más grande es negativo, entonces menos 1. Entonces por eso nos quedaría un medio elevado a menos 1. Y acuérdense que cuando tenemos un número negativo, o sea, un exponente negativo, lo que hace es girar esta cifra, esta base. Entonces nos quedaría 2 partido en 1 y todo eso elevado a 1, ¿ya? Y esto es lo mismo que 2, ¿ya? Entonces, las otras propiedades, lo mismo. Como tenemos potencias de igual exponente, ¿ya? Tenemos dos fracciones que son distintas, ¿ya? Aquí estamos dividiendo, entonces lo que pasa es que se dividen las fracciones. Por ejemplo, tengo un medio y todo esto elevado a 2, y esto lo divido por un tercio, ¿ya? Y esto también está elevado a 2. Entonces tenemos mismos exponentes, pero distintas bases. Entonces lo que pasa acá es que se mantiene el exponente y hacemos la división de los dos, de los dos números. Entonces sería un medio dividido en un tercio, y esto quedaría, se mantiene el exponente elevado a 2. ¿Ya? Y al resolver esto, nos queda un medio. Esto, como es división, se puede aplicar la multiplicación y se invierte esta cifra, entonces sería 3 partido en 1, todo esto elevado a 2, y sería multiplicar para el lado. 3 por 1, 3, 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría 3 medios elevado a 2, y esto es 3 medios por 3 medios, y sería lo mismo que 3 elevado a 2, que es 9, o 3 por 3 son 9, y 2 elevado a 2, que es 4, o 2 por 2, 4. Entonces, este sería el resultado si es que dividiéramos dos fracciones con mismo exponente. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, chiquillos, ¿cómo se llama? Las propiedades de las potencias se mantienen, aunque cambie el conjunto, ¿ya? Aunque sean enteros, aunque sean reales. Ya acuérdense que los enteros se expresan de esta forma como una z, y los racionales como una q, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, tenemos estas que son de igual exponente, cuando son multiplicaciones, y lo mismo pasa cuando son divisiones de igual exponente o multiplicaciones de igual exponente, pues, ya que fue lo que hicimos delante en este proceso, porque fue que pasamos de la división a la multiplicación, y ahí se respeta lo mismo, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo, pues, cuando teníamos un medio por un tercio, ya, esto lo vamos a mantener elevado a 1, ya, para que no sea tan larga la explicación. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el 1 medio por el 1 tercio, y todo esto está elevado a 1. ¿Ya? Entonces va a ser 2 por 3, 6, ¿cierto? 1 por 1, 1, y 2 por 3 son 6. Entonces esto nos va a quedar elevado a 1, y eso igual a 1/6. ¿Ya? Entonces se respetan las mismas propiedades que en los números reales, o sea, en los números enteros. ¿Ya? Y la potencia es una potencia, pues cuando tenemos un número elevado y ese mismo número elevado está elevado a otro número, ¿ya? Que es como cuando teníamos el 2 elevado a 2, y todo este 2 elevado a 2 estaba elevado a 3. Lo que pasaba era que se mantenía
la base y se multiplicaban los exponentes. Por 2 por 3 sería 6. ¿Ya? Y 2 por 2 elevado a 6 es 64. ¿Ya? Eso lo también tienen como que ir manejándolo, ¿ya? Pero la potencia de 2 es súper fácil porque, por ejemplo, si sabíamos que el 2 elevado a 5 era 32, esto hay que multiplicarlo por 2 para que sea 2 elevado a 6, entonces va a ser el doble de 32, 64. Esas son cifras que ya tienen que empezar a manejar porque después es más fácil resolverlo o expresar una operación. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso sería todo. Entonces, en este caso sería una fracción. Entonces, tenemos el 1/2 de nuevo. Ese 1/2 está elevado a 2. Y ese 1/2 elevado a 2 va a estar elevado a 2. Entonces, eso va a ser igual que se mantiene la base, ¿cierto? 1/2. Y se multiplican los exponentes. Entonces, sería 2 por 2. Esto es igual a 4, ¿cierto? Entonces, nos quedaría 1/2 elevado a 4. Y esto es lo mismo que 1 partido en, y 2 elevado a 4, ¿cuánto es? 16. ¿Ya? Eso sería el resultado. No sé si alguien tiene alguna duda o seguimos, ¿no? Sigamos, profe. Ya. Ya, entonces, ¿no les dejé estos ejercicios en la última clase? No. ¿No? Ya, entonces hagámoslo rapidito, para que vayamos entendiendo. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlos juntos los primeros. Entonces aquí tenemos una fracción que es negativa, ¿ya? Y esto está elevado a 2. Recuerden que cuando tú esto está diciendo que, esto nos dice que vamos a multiplicar menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Entonces acuérdense de la propiedad de que cuando multiplicamos dos números negativos es positivo. Entonces el resultado va a ser positivo. Y es multiplicar 4 por 4 abajo, que es 16, ¿cierto? Y 3 por 3, 9. O también podría ser menos 3 por menos 3, que también nos da menos 9, o sea, nos da 9. ¿Ya? Es así de sencilla la potencia. En este caso es lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que menos un quinto por menos un quinto nos va a dar menos 1 por menos 1 nos da 1 y 5 por 5 nos da 25. ¿Ya? Acá abajito también. Si se dan cuenta, el exponente es negativo. ¿Qué es lo que pasa con el exponente negativo? Es que nos invierte la fracción. Pues entonces ya no va a ser 4 tercios, sino que va a ser 3 cuartos. Y eso va a estar elevado a 2. ¿Ya? Entonces repetimos 3 por 3. Abajo va a ser 4 por 4. Entonces esto es lo mismo que acá arriba. Entonces nos va a dar 9 partido en 16. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya miren, si se dan cuenta, aquí este menos 3 no está en paréntesis. ¿Ya? Entonces lo que nos quiere decir ese menos 3 que no está en paréntesis es que hay un menos y después viene como que tuviéramos así. ¿Ya? Entonces el número final nos tiene que dar negativo porque ese negativo no está involucrado en el 3. ¿Ya? Eso es un dato súper importante porque los números negativos siempre, cuando es un número negativo, se pone entre paréntesis. Por ejemplo, aquí, menos 1/8, si se dan cuenta, está entre paréntesis. ¿Ya? O como pasaba acá, pues, estos están entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, cuando no tenemos un número entre paréntesis y un signo menos antes, está diciendo que este signo va a multiplicar todo este desarrollo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí porque es un detalle súper importante porque acuérdense que el orden en las multiplicaciones te cambia el signo, porque ya al cambiarte el signo, sumar una operación con un signo distinto te va a dar un resultado totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, como tenemos aquí elevado a un número negativo, tenemos menos, igual. Ya, tenemos el menos, ¿cierto? Que es este. Aquí está.
¿ya? El negativo nos invierte el número, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 partido en 3, todo eso elevado en 2, y 1 partido en 3 al cuadrado es un noveno. Ya me salté ese paso del 1/3 por 1/3. Y todo esto está con negativo, entonces esto nos va a dar menos un noveno. ¿Ya? Ya. Aquí podemos aplicar una propiedad que acabo de explicarles, ¿cierto? Tenemos misma base, ¿cierto? Un quinto, y distintos exponentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mantiene la base, y como es multiplicación, se suman los exponentes. Entonces, 2 más 3, vamos a poner aquí ya. 2 más 3, y esto va a ser igual a 1 elevado a 5. O sea, un quinto, y todo esto elevado a 5. ¿Ya? Aquí no es necesario que multipliquen el 5 veces, ¿ya? Es que lo he expresado así. Si quieren multiplicarlo, está bien. Pero es lo mismo que multiplicar 25 por 25 por 5. ¿Ya? Porque esto es 5 por 5, 5 por 5, y tenemos 4 5 más un 5. Y 5 por 25 es 5 veces 25, esto nos da 125. Voy a multiplicar por 5, mentira. Entonces 5 por 5 nos va a dar 25. 5 por 2 son 10, 12. Y 5 por 1, 5 más 1, 6. 6, 25, y eso por 5. ¿Ya? Un número largo entonces, o grande. Así que no es necesario que lo multipliquen. ¿Ya? Ahora, si quieren multiplicarlo, igual está bien, porque después se van a acostumbrar a que, no sé, por la cifra que va a dar. A ver, vamos a hacerla. 6, 25 por 5. 5 por 5, 25. 2, 5 por 2 son 10, 12. 30, 31. Ah, mira, nos da 3125. Entonces, cuando sabemos que nos muestran el 3125, ya sabemos que esto es 5 elevado a 5, ¿ya? Pero no es necesario que lo multipliquen ahora, ¿ya? No sé si hasta el momento se entiende bien. Sí, profe, sí se entiende. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No. Me parece. Entonces vamos a partir rapidito y bien. Ya. Entonces tenemos acá, si se dan cuenta, tenemos un octavo menos un octavo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo resolvemos acá? Vamos a hacer un octavo. Aquí es importante manejar propiedades multiplicativas, porque por ejemplo, este 1/8 se puede expresar como 1/8, o sea, menos 1/8, se puede expresar como 1/8 por menos 1, ¿cierto? Y todo esto estaría elevado a 2, ¿ya? Y ese menos 1 lo puedo sacar de acá, entonces nos quedaría 1/8 elevado a 2 por menos 1 elevado a 2. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice? No, yo no entendí. Que tú, por ejemplo, si tienes un número, por ejemplo, si tuviéramos menos 4, ¿ya? El menos 4 se puede expresar de distintas formas. Se puede expresar como 2 por menos 2, ¿cierto? Porque 2 por menos 2 nos va a dar menos 4, 4. ¿cierto? O 1 por menos 4, o menos 1 por 4, ¿ya? O menos 2 por 2, ¿ya? Todas estas operaciones nos va a dar menos 4, ¿ya? Entonces lo que hice aquí fue expresar este menos 1/8, ¿ya? Menos 1/8, lo mismo que 1/8, ¿cierto? Por menos 1, ¿ya? Ese 1/8 lo puedo ordenar un poquito aquí para que se entienda mejor.
¿Se acuerdan que una de las propiedades de las potencias es que si yo tengo dos números distintos, por ejemplo, en este caso es 1/8 elevado a 2 por menos 1, que en este caso, y esto elevado a 2, esta propiedad, si yo tengo distintos exponentes, o sea, distintas bases y mismo exponente, entonces multiplico los de adentro, las bases, y todo esto lo elevo, se mantiene el exponente. Ya, entonces eso fue lo que hice ahora. ¿Ya? Expresé el 1/8, o sea, este menos 1/8, como 1/8 por menos 1. ¿Ya? Sí, ahora entendí. Ya. Entonces yo para poder separar esto, porque como está en paréntesis esta operación entera, lo separé de esta forma, ¿ya? Por la propiedad. Entonces nos va a quedar 1/8 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, Entonces aquí entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado. Ya. Entonces con esto podemos aplicar podemos aplicar esta propiedad, porque son estos dos iguales, ¿cierto? Con distintos exponentes. Entonces la propiedad anterior, déjenme ver cuál era la propiedad. Esta que está aquí, que dice que son de igual base, pero distintos exponentes, o sea, se mantiene la base y se restan los exponentes. ¿Ya? Entonces estamos acá. Vamos a borrar esto. Entonces aplicamos la propiedad. Entonces, como son igual base, mantenemos el 1/8 y restamos los exponentes. En este caso sería 6 menos 2. 6 menos 2, ¿cuánto nos da? 4. ¿Ya? Esto nos daría 1 por 8 elevado a 4. ¿Ya? Y eso sería el resultado. Este 1 no se considera porque menos 1 por menos 1 nos da 1 y multiplicar 1 por cualquier cosa nos da la misma cosa. Entonces este sería el resultado. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos lo mismo, las multiplicaciones son igual exponente, igual base. Entonces, como son igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces sería 2 más 2, porque esto igual a 4. Entonces nos queda 1/3 elevado a 4. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos 16 partido en 25. El 16 se puede expresar de hartas formas también. ¿Ya? Entonces podemos expresarlo como 2 por 8, ¿cierto? 2 por 8 nos da 16, 4 por 4, ¿ya? Y este 4 por 4 es el que nos sirve, ¿ya? Porque este 4 por 4 es lo mismo que 4 elevado a 2, ¿ya? Y el 25 también, pues se puede expresar como 1 por 25 o 5 por 5, que en este caso nos sirve ese 5 por 5, que es 5 elevado a 2, ¿ya? Entonces, si yo reemplazara aquí, nos quedaría 4 quintos elevado a 3, ¿ya? Dividido, estoy copiando esto, y ahora vamos a expresar el 16 y el 25 en potencia. Entonces nos quedaría 4 elevado a 2 dividido en 5 elevado a 2, ¿ya? Y esto está elevado a 3, ¿ya? ¿Se entendió lo que hizo? sí, Sí, profe. Entonces, al tener los dos números elevados a 2, esto es lo mismo que, vamos a tener 4 quintos, todo esto elevado en 3, dividido en, y esto se puede expresar también como 4 quintos elevado a 2, y todo esto
elevado en 3. ¿Ya? Entonces ahí, aquí aplicamos dos propiedades. Una que sería la potencia de una potencia, entonces estas dos se multiplican, y la otra propiedad es cuando son misma base y distintos exponentes y están en una división. Entonces vamos a tener aquí 4 quintos elevado en 3 dividido, entonces vamos a sacar primero la potencia de una potencia. Entonces aquí va a ser dividido en 4 quintos y 2 por 3 son 6, elevado en 6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las mismas bases, distintos exponentes. Lo que pasa es que se mantiene la base, que es 4 quintos, y se restan los exponentes. Entonces sería 3 menos 6, y esto nos daría menos 3. ¿Ya? Entonces esto quedaría en menos 3. Y esto también se puede expresar como 5 cuartos, y todo esto elevado en 3. Y recuerden que cuando está un negativo aquí, invierte la fracción. ¿Ya? Vamos bien, voy muy rápido. ¿Se entiende todo? Hablen nomás, chiquillos. Hay algo que me tiene confundido. ¿Qué te confundió? Que cómo hizo para hacer una potencia de una potencia ahí. Ya, mira. Lo que nosotros tenemos que saber es que los números se pueden expresar en distintas cosas, o sea, de distintas formas, ¿cierto? Si yo tengo un 8, ¿cierto? Sabemos que el 8 se puede expresar como 2 por 4, ¿cierto? 1 por 8, ¿ya? O 4 por 2, o 8 por 1. ¿Ya? Esas son como las 4 formas en las que se puede expresar una multiplicación sencilla, ¿cierto? Pues si yo multiplico cualquiera de estas 4 formas, nos va a dar 8. O también los números negativos. Si fuera menos 2 por menos 4, también nos daría 8. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros lo que tenemos que saber es cómo expresar este 16 y este 25 en potencia. ¿Ya? Aquí nos están dando un tip. ¿Ya? Están los cuadrados perfectos. ¿Ya? Los cuadrados perfectos es cuando tú tienes un 2 elevado, cualquier número esté elevado en 2. Entonces si tenemos el 3 elevado en 2, el 4 elevado a 2, ¿ya? El 5 elevado a 2. ¿Ya? Entonces 4 elevado a 2 nos va a dar 4. Entonces 4 es un número perfecto. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de 2 por 2. El 9 es un número perfecto también porque es la multiplicación de 3 por 3. El 16 es un número perfecto también, ¿por qué? Porque es la multiplicación de 4 por 4, y el 25 también. Y así con todos, pues cuando es 6 por 6, el 36 es lo mismo que 6 elevado a 2, ya, porque es multiplicar dos veces el 6. Lo mismo pasa con el 49, ya que es 7 elevado a 2. Entonces tú cuando tienes estas cifras que son números perfectos, ya sabes que los puedes expresar como potencia. ¿Ya? Entonces el 16 ya sabemos que lo podemos expresar como 4 elevado a 2. Y el 25 como 5 elevado a 2. ¿Ya? ¿Hasta ahí Sí, estamos sí, claros? sí. Sí. Ya. Entonces lo que hice fue eso, expresar el 16 y el 25 como números en potencia, como números perfectos. Entonces ya sabemos que el 16 es 4 elevado a 2 y el 25 es 5 elevado a 2. Y de hecho tenemos que expresarlo de esa forma porque acá tenemos un 4 quintos. Entonces acá también tenemos que expresarlo de esta forma como un 4 y un quinto para poder aplicar esta propiedad de las divisiones con igual base y distintos exponentes. ¿Ya? Sí, sí, se entendió, gracias. Ahora lo otro es que también tú podrías, ¿cómo se llama? Dividir. Pues, si está 4 quintos, dividido en 16, 25, ¿ya? Y todo esto se mantiene la misma, porque tiene el mismo exponente. Entonces se dividen los de adentro y se mantiene el exponente. ¿Ya? Entonces aquí tendrías que hacer la división, porque en este caso sería 4 quintos por 25 partido en 16.
y todo esto elevado a 3, ¿ya? Entonces aquí tú vas a simplificar, 5, 25, nos va a quedar un 5 acá arriba, un 1 acá abajo, y 4 y 16, nos va a quedar un 4 acá abajo y un 1 acá arriba. Entonces esto va a ser igual a 5 cuartos elevado a 3, ¿ya? Da lo mismo el proceso que tú utilices. Si es que está bien el proceso, la baja. ¿Está? Por ejemplo, yo usé el otro proceso y llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces, no sé, ahí tienen que saber Ok. qué utilizar para llegar a, ojalá, al resultado correcto, porque es lo interesante. Entonces, por eso hay que saberse mucho los procesos. Y de hecho, en este caso, en este ejemplo, en este ejercicio, quizá era más rápido hacerlo de esta forma, ¿ya? Pero después, más adelante, es mucho más fácil expresar ya estos números que son cuadrados perfectos en potencia. 4 elevado a 2, 5 elevado a 2. De hecho, después vamos a tener que, cuando tengamos el 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. Ya lo podemos expresar de esta forma, ¿cierto? Entonces 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Entonces, con eso podemos ir simplificando las cosas, ¿ya? Ya voy a limpiar aquí. ¿O alguien necesita anotar? ¿No? Ya. Y este último tenemos decimales, ¿ya? Aquí, si quieren, pueden dividir. Que he hecho más rápido dividir en este caso. Ya, porque son divisiones, tienen distintas bases, pero mismo exponente. Entonces lo que hace, se mantiene el exponente y se dividen las bases. ¿Ya? 0,3 en 0,6 cabe dos veces. Entonces nos va a quedar 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 es 16. ¿Ya? Eso sería. Otra forma es pasar toda fracción, 6 décimos, y todo esto elevado a 4. Y esto dividido en 3 décimos, y todo esto elevado a 4. ¿Ya? Entonces lo mismo. Se hace la división, se mantienen los exponentes, esto queda elevado a 4. Yo voy a pasar de división a multiplicación al tiro, ¿ya? Entonces va a quedar el 6 partido en 10, y vamos a pasar la multiplicación al tiro, entonces se va a girar esta fracción, y nos va a quedar entonces 10 partido en 3, ¿ya? Y ahí simplificamos cruzados, aquí cabe 1, aquí cabe 2, y el 10 con el 10 se van y queda 1 y 1. Entonces quedaría 2 por 1, 2, y abajo nos queda partido en 1, entonces no lo tomamos, y esto igual a 2 elevado a 4. Y esto es 16, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, me parece. Ya, chiquillos, ¿voy a borrarlo o necesitan copiarlo? ¿Borro nomás? Ya, Yo lo voy a creo que borrar. sí. Ya. Sigamos. Bueno, aquí hay otro ejercicio, si quieren lo hacemos o pasamos a la otra materia. Que esto ya es repasar y repasar para seguir haciendo. Igual estos son ejercicios un poquito más complejos que son como estilo ¿cómo se llama? PSU también. ¿Lo hacemos rapidito? Ya, aquí cuando tenemos sumas, por ejemplo, estas dos sumas, lo único que podemos hacer es transformar al tiro, no hay propiedades para esto, entonces es transformar al tiro las potencias. Entonces 2 elevado a 1 2, más 3 elevado a 1 que es 3, y todo esto partido en 4 elevado a 1 que es 4. 2 más 3 son 5, partido en 4, y nos da 5 cuartos, y esto de forma decimal también es 0,8, si no me equivoco. A ver, 50, 5 partido en 4, cabe 1, cabe 1, a ver que me equivoqué. Sobra 1, 10, 1,25. Ya. Ese es el resultado, chiquillos. Ya, algo sencillo, rapidito. Entonces, por ejemplo, yo lo que me demoré ahora me demoré como 10 segundos, si es que menos. Eso se tienen que demorar ustedes en hacer los ejercicios en la PTU, ¿ya?
Profe, una pregunta. ¿Sí? Si yo dejo el ejercicio 5 partido por 4, ¿igual está bien o tengo que llevarlo a Sí. decimal? Es que igual, por ejemplo, las pruebas de PTU generalmente te ponen esto y tienen, ¿cómo se llama? Alternativas. Sí, sí. Ahí Entonces puede que aquí en la alternativa esté expresado como decimal, ¿cachai? Perfecto. Entonces ya, tengo que hacer esto, ¿ya? Y si Claro. se está expresado como fracción, dejarlo así nomás, ¿ya? Porque esto es súper válido o esto, ¿ya? O también te lo puedes expresar como número mixto, como un entero, uno partido en 4, ¿ya? Comprendo. Entonces, ahí hay que ir viendo. Pero lo bueno es que siempre es bueno manejar las tres formas en las que se pueden expresar las fracciones, ¿ya? En caso de que esté la respuesta en otro formato, ¿ya? Además que al hacer esta división con la mente más rapidito, entonces uno después está más ágil a las cosas. Y así se dan cuenta aquí, tenemos que multiplicar un medio por 3 elevado, o sea, 3 medios elevado a 2 lo vamos a elevar al tiro, ¿ya? 3 por 3 son 9, y 2 por 2 son 4. ¿Ya? Y todo esto lo vamos a elevar a 3. ¿Ya? Entonces 2 por 4, abajo nos queda 8, y arriba nos queda 9, y todo esto elevado a 3. ¿Ya? Aquí no es necesario calcularlo porque nos va a dar números grandes, porque 9 por 9 es 81, y 8 por 8 es 64. Y esto tenemos que multiplicarlo por un 9 más, y esto por un 8 más. Entonces, 9 por 1 es 9, y 9 por 8 es 72, 729. Y 8 por 4 son 32. Da 512 abajo. 512, gracias. Ya, entonces este sería el resultado. Puede que te lo den así como en alternativa, o te lo den así como alternativa, o después ya dividiendo esto te va a dar el número decimal, entonces te lo pueden dar en distintos formatos. ¿Ya? Y aquí es lo mismo, pues. Acá lo hacemos rapidito. Mira, aquí no sé si saben lo que es factorizar. ¿Saben factorizar, chiquillos? Yo sí. ¿Sí? Sí, pero se me olvidó. Factorizar es cuando, por ejemplo, tenemos, a ver, todo esto está partido en 2 y aquí tenemos 2x más 4, ¿ya? Factorizar es que yo puedo expresar esto de otra forma para poder deshacerme de esto de abajo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, si yo factorizo por 2, esto expresándolo así, esto está factorizado, ¿ya? Porque esto se multiplica por todo el paréntesis, entonces 2 por x nos va a dar 2x, y 2 por 2 son 4, entonces nos va a dar 4. ¿Ya? Esta es una forma de expresar. Y gracias a ese 2 podemos simplificar. Entonces al final la solución sería esta. ¿Ya? Entonces sería más amigable y sería la forma reductible también del ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí uno puede factorizar para deshacernos al tiro del 5 elevado a 1 por 3. ¿Ya? Porque acá arriba podemos factorizar por 5 elevado a 1 por 3, que es la misma parte que tenemos abajo, y aquí tendría que haber un paréntesis, ¿ya? Entonces aquí repetimos 5 elevado a 1 por 3. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 5 elevado a 1 por 3 en este número? Cabe 5 elevado a 1, ¿ya? ¿Cuánto cabe acá? Cabe 1, ¿cierto? Porque es la misma fracción, es el mismo cifra. Y acá cabe 2 veces. No sé si entendieron cómo lo factoricé. No, profe. ¿No? Ya mira, esto de arriba, todo esto, lo puedo expresar como esto por esto, ¿ya?
¿Por qué? Porque 5 elevado a 1 por 5 elevado a 1 por 3 me va a dar 5 elevado a 1 por 5 elevado a 1 por 3. ¿Ya? Esto por esto me va a dar esto. ¿Ya? Después tenemos un más. ¿Ya? 5 elevado a 1 por 3 por 1 nos va a dar 5 elevado a 1 por 3 por 1, que es lo mismo. ¿Ya? Y después viene un signo menos. Y 5 elevado a 3, o sea, 5 elevado a 1 por 3 menos, por menos 2, nos va a dar 2 por 3 son 6. A ver, lo vamos a copiar. 3, 5 elevado a 1 y 2. ¿Ya se entendió lo que hice? ¿O todavía no? Ay, sí, gracias, profe. ¿Se entendió? Ya, pues entonces tú al multiplicar esto por propiedad es lo mismo que 5 elevado a 2 por 3. Esto es lo mismo que 5 elevado a 1 por 3. Y esto es lo mismo que 6 por 5 elevado a 1. ¿Ya? Entonces lo que está acá. Entonces yo al poder, ¿cómo se llama? Factorizar, que mágicamente lo puedo factorizar por la misma estructura que está abajo, puedo llegar y simplificar esto con esto. Entonces ya solo tengo que calcular 5 elevado a 1, que es 5, más 1, 4. Y ese sería el resultado. Ahora la otra forma, que es más larga, sería multiplicando todo esto. 5 elevado a 2 sería 25 por 3, esto nos daría 75. Ya aquí nos daría 5 por 3 son 15. Y 6 por 5, 30. Entonces esto es menos, esto es más. Y acá abajo es 15. Si se dan cuenta, estos 3 se pueden factorizar por 15. Pues. Si yo multiplicara estos 3 por 15, sería 15. 15 por cuánto me da 75? Por 5. Más 15 por cuánto me da 15? Por 1. Menos 15 por cuánto me da 30? 2. ¿Ya? Entonces me da lo mismo. ¿Ya? Y después se simplifican esos 15 con este de abajo y nos quedaría 5 más 1 menos 2. ¿Ya? Y eso es 4. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Y lo mismo acá, pues acuérdense esta propiedad de las potencias. Siempre que esté todo no es necesario hacer todo este cálculo, porque como está todo elevado a 0, esto automáticamente se vuelve 1. Una propiedad súper importante y súper interesante. Y nos ahorra mucho tiempo, porque tendríamos que haber hecho las sumas, las potencias, haber girado esta cuestión, elevarla al cuadrado, después sumarla. Entonces igual es un leseo, perdemos harto tiempo, en cambio ya sabemos que está elevado a 0, y toda cosa que esté elevado a 0 es 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo. Tienen que ir ejercitando harto, chiquillos, porque ejercitando harto ya podemos hacer las operaciones así como las hicimos ahora recién, rapiditas. ¿Ya? Y el tiempo es súper valioso en la prueba, así que a darle nomás. Ya, chiquillos, vamos a ver lo que son los porcentajes. ¿Ya? Los porcentajes, más que nada, se denominan con este símbolo. Ya este es el símbolo matemático le está diciendo el tanto por ciento de cada 100 unidades. O sea, si yo tengo un 40%, ¿ya? O un 50%, te está diciendo que 50 de cada 100 son tantos. Si yo pongo, por ejemplo, el 50%, puta, aquí no se ve el color, no, si yo tengo aquí el 50%
de 1000. Personas de 100 tiene auto. ¿Ya? Está diciendo que 50% para simplificar, ¿cierto? Un giro de 100 tienen auto. Eso es lo mismo. ¿Ya? Fijar al tiro, los dos ceros se nos van con estos dos ceros y nos queda 30 por 50 y 315. O sea que el 30% de 5.000 es 1.500 porcentaje. ¿Ya? Es súper sencillo, es súper fácil de analizar porque generalmente son puros ceros los que hay que simplificar. A menos que te pusieran el 20%, por ejemplo, de 1.700. 38. ¿Ya? Un poco más complejo, pero tuvimos por 1.008. ¿Ya? Ahora lo otro que es súper fácil de analizar es que, por ejemplo, el 20%, eso es lo bueno, que tú al saberte ya los porcentajes, sabéis que es 20 partidos 100, esto tú lo puedes simplificar al tiro y esto nos da un quinto. ¿Ya? Entonces, más que esta cifra, tenemos que irla por 5 al tiro. ¿Ya? No es necesario hacer todo este cálculo. Entonces, al dividirlo por 5 nos va a dar un número que no va a ser un número entero, nos va a dar un número decimal porque ya que no termina en 0 ni en 5, no nos va a dar un número completo. ¿Ya? Pero, a ver, el 5 en el 17 cabe 3, nos sobran 2, en 24 cabe 4, sobran 4, en 48 cabe 9, nos sobran 4, 5 en 4 no cabe, coma, 40 cabe 8. Entonces nos va a dar 349,8. Eso es el 20% de 1.748. Y eso sería, pues chiquillo, es así de sencillo lo que es porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se habla en porcentajes de, no sé, por el 40% de la población en Chile equivale a hombres y el 60% a mujeres, es calcular el 40% de, no sé, somos 17 millones, la última cifra nos tiró 17 millones, y no sé, pues queremos calcular el porcentaje de mujeres, que es 60%, ya sabemos entonces que 60 de 100 se multiplica por los 17 millones. ¿Ya? Y 60 partido en 100 lo podemos simplificar al tiro. Se van los ceros, 6 partido en 10 nos da 3.500. ¿Ya? Entonces, multiplicamos mejor entonces los 17 millones por 3.500. ¿Ya? Entonces, podemos dividir al tiro por 5, nos va a dar tanto. Y después multiplicamos por 3 y nos va a dar el porcentaje de los 17 millones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el porcentaje de mujeres es tanto y el porcentaje de hombres es tanto. Ya, dicho esto, estas son las tres formas en las que se pueden expresar. Ya como les decía antes, está esta que es la como porcentaje, esta como fracción y esta como decimal, ¿cierto? Y es obvio porque acuérdense que cuando tenemos 0,1, 0,10, estos son equivalentes, son iguales, ¿ya? Pero esto lo vamos a expresar como 1 partido en 10
¿cierto? Porque hay un número después de la coma, esté como 10 partido en 100, ¿ya? Están expresados de la misma forma. Y 10 partido 100 es lo mismo que 0,1 o 10%. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que manejar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el 10% de 5.000 o de 500, es 10 partido en 100 por 500. Entonces, 500 va partido en 1 para que no nos confundamos. Se simplifican estos dos ceros con estos y 5 por 10 nos da 50. Entonces el 10% de 500 es 50. Y eso es todo lo que podemos ver de porcentaje. No tiene mucha complejidad, ¿ya? Ahora es más complejo cuando te hacen un porcentaje que ya no es tan exacto como esto, porque calcular 40, 50 es más sencillo, pero si te piden calcular el 36% de 1000, entonces está partido en 100. Recuerden que esto es lo mismo que 36%. ¿Ya? Y entonces, bueno, esta simplificación es más rápida, sería 10 por 3 por 36 nos daría 360. ¿Ya? Eso sería el 36%. Pero se complica un poco más cuando no son números cerrados. Cuando es de esta forma, pucha, la rajan, ¿verdad? Porque es más fácil calcular. ¿Ya? Eso sería porcentajes. Y ¿qué más tenemos aquí? Ya, los números irracionales, chiquillos. Ya. Los números irracionales son este conjunto que vemos aquí. Ya recién pasamos lo que eran los racionales. Y los racionales abarcaban los números enteros y los números naturales. ¿Ya? Entonces acuérdense que los naturales, por ejemplo, si yo contaba del 1 al 100, natural. Pues 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 100 y hasta el infinito. Entonces, este infinito era más chiquitito. ¿Ya? Estaba más acotado. ¿Ya? Después podíamos contar en los números enteros hasta el infinito, del lado positivo y del lado negativo, ¿ya? O sea que teníamos un infinito mucho más grande en comparación a los naturales. Y ya aquí en los irracionales tenemos lo que son números infinitos dentro de dos intervalos. Entre el 0 y el 1 tenemos muchas fracciones entre el 0 y 1 que no son infinitos números también, entonces tenemos como un infinito mucho más grande, ¿ya? Pero, a diferencia de los irracionales, aquí igual tenemos muchos números, pero que no están catalogados como racionales, porque la gracia de los racionales es que podemos expresar los números en fracción, ¿ya? ¿Recuerdan cuando teníamos números periódicos? 0,3 periódicos. Eso, si se acuerdan, es que se repite el 3 muchas veces hasta el infinito, se va a repetir siempre. Y esto se voy a expresar como 3 partido en 9. ¿Ya? También están los números semiperiódicos, ¿ya? En la que se pasaba el todo y después se repetía el 3 todo el rato, o cuando estaban periódicos con dos números, cuando era el 23, ya, pero todos estos tenían una fórmula para poder expresarlo como fracción, ¿ya? Lo que pasa aquí con los números irracionales es que ya no tenemos cómo expresar ese número que nos da en fracción, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo súper común es el número pi, ¿ya? El número pi es un número que de hecho se le asignó este símbolo porque es un número que no tiene fin, ¿ya? No tiene periodo, ¿ya? Un número que aquí dice 3,14, 15, 92, 74, después viene 28, y si seguía analizando, tiene corrida y corrida de números hacia abajo y en ningún momento se repite, entonces no le podemos como designar un periodo o algo así, entonces al no poder asignarle un periodo, un semiperiodo, no podemos expresarlo como fracción, ¿ya? Entonces, aquí es cuando nacen los números irracionales,
¿ya? Que hasta su nombre lo dice, irracional, no se puede expresar como una ración, como una fracción. ¿Ya? Entonces, entre ellas están el número pi, la raíz de 2, generalmente las raíces de los números primos, ya que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿ya? ¿Se dejó de grabar la clase? ¿En serio? No, pero ya está grabando, ¿no? Ah, ya. ¿Se entiende un poco lo que son los números irracionales? Ya, por ejemplo, este raíz de 3 nos va a dar, o el raíz de 5 nos va a dar 2,25, 13, y así va a seguir un número hasta el infinito, en el cual no vamos a tener un número que se repita, que hay un periodo donde podamos expresarlo como fracción, ¿ya? Entonces es súper importante porque como no lo podemos expresar como fracción, no entra dentro del conjunto de los racionales, por lo tanto existe este conjunto nuevo que está aparte, que son los números irracionales, pero aún así siguen siendo del conjunto de los números reales, que era lo que teníamos acá, pues, ¿ya? Como les decía. Entonces está este nuevo conjunto que... Este nuevo conjunto que está aparte de todo este conjunto nuevo que estábamos viendo que tenía todo un orden, ¿ya? Es un conjunto aparte, pero que estos dos conjuntos enteros son parte de los reales, ¿ya? Eso sería como en la teoría de los números irracionales, ¿ya? Entonces aquí empiezan a existir lo que son las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, ¿ya? Y la raíz no es nada más ni nada menos que un número. Por ejemplo, tenemos el 8, que ahora está elevado a una potencia, pero esta potencia no es un número entero, ya no es como el 8 elevado a 2, sino que vamos a tener un 8 elevado a una fracción, un medio, o 8 elevado a un tercio. Entonces, las raíces cuadradas se escriben de la forma así, ¿ya? En la cual este número de arriba acompaña aquí en la raíz adentro al número, y este número de abajo, que es el índice, va a ser la expresión de la raíz. Entonces está diciendo la raíz cúbica, ya cuando tiene un 3 que es cúbico, de 8, se está diciendo que necesito calcular cuánto es la raíz de 8, y sabíamos que 8 se voy a expresar como 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces por eso es bueno saber como los cuadrados perfectos, los cubos perfectos, 2 elevado a 3. Entonces, si nosotros expresáramos el 8 como 2 elevado a 3, en esta fracción o en esta expresión sería 2 elevado a 3, ¿cierto? Y todo esto elevado a un tercio. Ya, y estos se multiplican, por lo tanto nos queda 2 elevado a 3 tercios. Y esto es igual a 1. Entonces esto es igual a 2. ¿Ya? Entonces la raíz cúbica de 2 elevado a 3 nos va a dar 2. ¿Ya? Esas son propiedades que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Entonces los números racionales, como les explicaba antes, como les decía, son todos estos números que no entran en el tema de los números racionales. No se pueden expresar como fracción. Yo, por ejemplo, este pi no lo puedo expresar como fracción. ¿Ya? A menos que redondee. Ya, cuando me digan, no sé, pues redondea 3,14, 16, 92, 70 y tanto a 3,14. Ya ese 3,14 se puede expresar como 314 y todo eso partido en 100. ¿Ya? Y ahí ya tenemos una fracción. Y ahí podemos seguir simplificando por 2 y llegamos a la fracción irreductible. ¿Ya? Pero si no redondeamos, si no truncamos, si no aproximamos nada, no se puede expresar como fracción y lo vuelve un número irracional. ¿Ya? Entonces lo que les decía, cuando teníamos, no sé, raíz cúbica de 2 elevado a 3, se cancelaban estos 3 y salía el número solo. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que explica aquí? ¿Ya? Lo explicamos acá. Ya ahí tenemos algunas propiedades, observaciones, pero las vamos a ver más adelante porque esto es solamente de forma teórica. Vamos a seguir. Ya miren, aquí tenemos algunas propiedades. No sé si se entendió lo que eran los irracionales y las raíces. ¿Ya? Si yo tengo un número, por ejemplo, el 2 elevado a 1 medio, esto es raíz cuadrada de 2. ¿Ya? El 2 está elevado a 1 y aquí se le dice cuadrada porque aquí está el exponente 2. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y este 1 es de. Entonces, en la raíz, cuando aquí no tiene ningún índice, se considera como un 2. ¿Ya? Entonces, esto sería así, raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Esa es como la explicación que tienen las raíces, es un número elevado a una fracción. ¿Ya? Entonces tenemos muchas propiedades, en este caso las propiedades de la raíz cuadrada. ¿Ya? Donde tenemos dos números que tienen, son distintos, pero la raíz es la misma, ¿cierto? Es como que tuviésemos aquí 6 elevado a un medio por 2 elevado a un medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tienen la misma exponente, propiedad de las potencias, entonces se multiplican nomás. 6 por 2 y se mantiene el exponente que es un medio. ¿Ya? Eso es lo mismo que 12 elevado a un medio. Y esto es lo mismo que raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Que es más o menos lo que se está explicando acá. O sea, es lo mismo pero escrito de otra forma. ¿Ya? Que es como poner raíz de 6 por raíz de 2. Que es lo mismo que tenemos aquí, pero expresado no en potencia, en forma de raíz. Entonces, ¿qué se pasa? Se mantiene la raíz y se multiplican los números de adentro. Entonces sería 6 por 2 es 2. ¿Ya? Esa es la propiedad de la multiplicación con misma raíz. También tenemos la otra propiedad que es cuando multiplicamos un número por una raíz, que es esta. Cuando multiplicamos un número por la raíz, para poder ingresar este número dentro de la raíz, debemos elevarlo al cuadrado. En este caso al cuadrado porque la raíz aquí se supone que hay un 2. Si fuera raíz cúbica, yo tengo aquí un 2, raíz cúbica de 5, por ejemplo, tengo que ingresar esta acá elevado a 3. Entonces nos quedaría raíz cúbica de 5 por 2 elevado a 3. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es lo que nos dice esta propiedad. ¿Ya? Y tenemos la otra propiedad que cuando dividimos dos raíces, si son las dos cuadradas, podemos hacer lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que pasa aquí con la multiplicación, es lo mismo que pasa aquí con la división. ¿Ya? Entonces, si tenemos raíz de 2, partido en raíz de 3, es lo mismo que 2 dividido en 3 y todo eso en raíz. ¿Ya? Esas son las tres simples propiedades que tenemos de las raíces. ¿Ya? Entonces, haciendo los ejercicios que están aquí al lado, les voy a dar 3 minutitos. ¿O mucho? O hagámoslo Encuentro que juntos. mucho. Hagámoslo juntos para que aprendamos un poco, o sea, para que entendamos el proceso. Ya, entonces acá tenemos una multiplicación, son las mismas raíces, ¿cierto? Entonces mantenemos la raíz y nos queda 3 por 12 son 36. Si se dan cuenta, 36 es un número perfecto, ¿cierto? Porque 6 elevado a 2 nos da 36. Entonces, la raíz cuadrada de 36 sería 6. 6. ¿Ya? Aquí tenemos la raíz de 18 partido en 2. Y 18 partido en 2 nos da 9. Y el 9 también es un cuadrado perfecto. Serían 3. Bien. Y aquí de 1,25.
La raíz de 1,25. ¿Cuánto nos da esto? Aquí tenemos la raíz de 125. 125 partido en 100, ¿cierto? Si se dan cuenta, hoy que fue escribir. Bueno, tenemos 125 partido en 100, ¿cierto? Y esto es lo mismo que separarlo, ¿cierto? La raíz de 125 partido en la raíz de 100. ¿Ya? Aquí podemos expresar la raíz de 100 es un cuadrado perfecto 100, ¿cierto? Porque es 10 por 10, entonces nos va a dar 10. Y 125 lo podemos expresar como 5 por 25, ¿cierto? Y 5 por 25 nos va a dar 125. Y ese 25 es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Que es 5 elevado a 2. Por lo tanto, vamos a tener la raíz de 5 por 5 elevado a 2. Y ese 5 elevado a 2 puede salir de la raíz. Entonces nos va a quedar 5 por raíz de 5. Y todo eso partido en 10. Y bueno, podemos aquí simplificar el 5 con el 10. Entonces el resultado va a ser raíz de 5 partido en 2. ¿Ya? Ese sería el resultado. ¿Se entendió? Aquí lo mismo. Aquí vamos a tener el 2 va a entrar adentro, va a entrar en la raíz, va a ser 2 al cuadrado 4, 4 por 3 son 12, por raíz de, entra el 3 al cuadrado, sería 9, 9 por 2, 18. Ahí se queda. Nos queda raíz de 12 por 18. O esto se puede expresar todo como entró. Entonces, si esto había entrado como 2 elevado a 2 por 3, esto por 3 elevado a 2 por 2, todo esto en raíz. Entonces se van este y este. Entonces nos quedaría 2 por 3. Y se multiplican los de adentro, nos quedaría 6 raíz de 6. No sé si se entendió lo que hice. ¿Sí podría repetir, por favor? Ya, espérate, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Ya para ver si se voy a con el proceso más rápido. Ya, mira. Esto, la propiedad que tenemos acá es que se multiplican estos de adentro y se multiplican estos de afuera. Entonces, 2 por 3 va a ser 6, ¿ya? Y raíz de 3 por raíz de 2 va a ser raíz de 6. Entonces lo estaba demostrando a ver si es que se cumplía. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque cuando tú entras a la raíz de 3, nos quedaría entonces, entra al cuadrado, entonces nos queda 2 al cuadrado por 3, y eso por la raíz de este 3 entra al cuadrado en esta otra raíz, entonces queda 3 al cuadrado por 2. Y al ser las dos raíces cuadradas, como me pasa acá, se multiplican solamente. Entonces mantenemos la raíz y nos queda 2 elevado a 2 por 3 por 3 elevado a 2 por 2. Eso sería este sencillo de acá. Y esto al mismo tiempo es sacar estos que están elevados a 2. Entonces te quedaría raíz de, o sea, te queda 2 por 3 y todo eso en raíz de 3 por 2. ¿Ya? Y 2 por 3 nos da 6, raíz de 3 por 2 son 6. Pero eso, ahí queda demostrado. ¿Ya? Entonces cuando tenemos raíces así, multiplicación de raíces así, tenemos que multiplicar solamente los de afuera
y multiplicar las raíces de adentro. ¿Ya? Entonces va a ser el 3 por el 2, que es 6, y las raíces de adentro, que es raíz de 3 por raíz de 2, que es raíz de 6. ¿Ya? Y bueno, este nos da raíz de 300 solamente, por esta propiedad. Ya. Estas serían como las propiedades de las raíces. No sé si entendieron un poco lo que son las raíces. Si se dan cuenta, las raíces son solamente potencias. Potencias que tienen las mismas propiedades, solamente que el exponente de las raíces está expresado de forma decimal o fraccionaria. ¿Ya? Entonces, como les decía, las raíces están expresadas de esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el 1 y aquí el 2. ¿Ya? Entonces, lo único que está diciendo es que este n es 2 y este es 1. ¿Ya? Estos números pueden ser cualquiera. ¿Ya? Están expresados en fracción. ¿Ya? Y... ¿cómo estamos la hora? Bien. Entonces, lo que les decía, este n se llama índice y el a elevado a m es la cantidad subradical. ¿Ya? Es como que tuviésemos a elevado a 2. ¿Ya? Esto es una cantidad subradical. Se tiene como subradical porque está dentro de una raíz. ¿Ya? Entonces el índice va a ser 1. O sea, va a ser 2. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de a al cuadrado. Entonces se cancelan estos dos y nos queda a. ¿Ya? Entonces, vamos bien ahí con las raíces. Y las propiedades que le había mostrado anteriormente. ¿Ya? Aquí hay otro pequeño ejemplo donde tenemos que raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de 2 es lo mismo que pasar esto en potencias cada uno, que es lo mismo que es 5 elevado a un tercio, y esto es 2 elevado a un tercio. Son mismos exponentes, se mantiene el exponente, se multiplican las bases, y luego nos va a dar 10 elevado a un tercio, y es lo mismo que expresarlo así, como raíz cúbica de 10. Ya esas son las propiedades de las multiplicaciones en las raíces. Otra es la división de las raíces, ya cuando tienen igual índice, o cuando tienen el mismo n. Que es lo mismo que acá en el ejemplo. Tenemos raíz cuarta de 2 partido raíz cuarta de 6. Esto lo expresamos a potencia cada expresión. Que es lo mismo que 2 elevado a un cuarto, 6 elevado a un cuarto. Se mantiene el exponente, se dividen los bases. Esto nos da un tercio, y un tercio elevado a un cuarto, lo mismo que raíz cuarta de un tercio. ¿Ya? Son puras propiedades de potencia. Lo mismo pasa con la raíz de una raíz, que es lo mismo que la potencia de una potencia. Cuando tenemos a elevado a 2 y esto está elevado a 3, lo que pasa es que solamente se multiplican los exponentes. Entonces 2 por 3, 6. ¿Ya? Si fuera una raíz, entonces en este caso acá hay un 2. Entonces 2 por 3 son 6. Entonces sería raíz sexta de 5. ¿Ya? Así de sencillo, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo las propiedades de las potencias, podemos manejar súper bien lo que son las propiedades de las raíces. ¿Ya? La extracción de una cantidad subradical, que es cuando tenemos la raíz de un número elevado al mismo número. ¿Ya? Era lo que les decía. A ver quién me habló. Ya. ¿Qué más? Ya, pues esto, lo que les decía. Cuando un número está una raíz y está elevado al mismo número, se cancelan estos números y sale solamente el número. Que era cuando tenemos la raíz cuadrada de 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, este 2 con ese 2 se cancelan, entonces sería 2. Ese sería el resultado. Vemos si tenemos por 4 elevado a 3, se cancelan esos 2, 3,
y sale el 4 solo. ¿Ya? Es una propiedad. Que en realidad es expresar la potencia, es expresarla en 3 partido en 3, y esto nos da 1, porque queda 4 partido en 1, y eso es lo mismo que 4. ¿Ya? Son puras potencias chiquillas. ¿Qué más vamos a ver ahora? ¿Hasta ahí queda claro lo que son las raíces? ¿Lo que son los números irracionales? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, entonces, visto los números irracionales, ya podemos saber lo que es el conjunto de los reales. Al fin y al cabo, es el conjunto de todos estos números, de todos estos conjuntos. Entonces ya la gracia de los reales es que podemos operar cualquier cosa, excepto raíces de números negativos. ¿Ya? Entonces la definición de los reales es que es la unión de los números del conjunto de los reales, o sea, de los racionales con los irracionales. O sea, es sumarlo del conjunto de las Q más el conjunto de las I que se le pone a los irracionales. O también a los irracionales se les toma como una Q con comillas. ¿Ya? Entonces estamos añadiendo estos dos conjuntos. Entonces lo que nos permiten los números reales es que podemos ya sumar números enteros con fracciones y además con raíz. ¿Ya? Eso es importante porque esto si lo vemos así, decimos, chuta, no sé lo que son las raíces, ¿cómo puedo expresar esto como un número? ¿Cómo esto lo puedo restar a esto? Bueno, en los reales ya se puede conseguir todos estos resultados en base a propiedades y cosas así, y vamos a llegar a un resultado en general. ¿Ya? La raíz de 2 igual tiene un valor, que es 1,2, parece, 1,25, si no me equivoco, 1,5 más o menos. ¿Ya? Que todos tienen valor, solamente que no pueden ser expresados como fracción. ¿Ya? Pero con propiedades se va soltando la manita y se llega a un resultado que es claro, porque ya después la calculadora reemplazándolo nos va a dar el número exacto. ¿Ya? Eso es lo importante de los reales, que si es real ya se puede aplicar en la vida. ¿Ya? Entonces, nos está diciendo aquí que el resultado de una operación entre racionales es siempre otro número racional. ¿Ya? Nos está diciendo que si sumamos fracciones, por ejemplo, siempre nos va a dar una fracción. ¿Está bien? La operación entre números irracionales no siempre resulta un número irracional. Esto se puede demostrar porque, por ejemplo, yo puedo estar multiplicando raíz de 2, ¿cierto? Por raíz de... A ver, ¿por cuánto puede ser? Por raíz de 8, ¿cierto? Por propiedad se mantiene la raíz, se multiplica el 2 por el 8, 2 por 8, ¿cuánto es? 16. Si se dan cuenta, la raíz de 16 es 4, no un número racional, ya es un número entero, de hecho un número natural. Entonces está demostrado ahí, está bien. ¿Qué más? Dice, el resultado de la operación entre números racional y un irracional es siempre un número irracional, aceptándose por la multiplicación y división por 0. Recuerden que la división por 0 no es un número real, ¿ya? Y la multiplicación por 0 es anularlo todo, ¿ya? Si tengo 1.535.820.000 millones por 0, es 0, así que anula todo nuestra cifra. Y esta pequeña observación que es súper importante, porque esta observación que tenemos aquí, creo que esa observación nos está diciendo que los números de la forma de raíz con a menor que 0 y un n par no son números reales, ¿ya? Aquí hay un conjunto que no pertenece a los reales. Por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, la raíz de menos 4, ¿qué pasa aquí? Aquí no podemos expresar un número, ¿ya? Porque las raíces, vamos a poner n, las raíces siempre son mayor o igual a 0, ¿ya? No nos pueden dar números negativos. Eso es por definición, ¿ya? Un número no nos puede dar negativo si es raíz. Siempre tiene que dar un número positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz de 16, la raíz de 16 me da dos resultados,
¿ya? Que puede ser 4 elevado a 2, 4 por 4, o menos 4 por menos 4, ¿ya? Pero esto al elevarlo a 2 nos da positivo, entonces siempre van a ser positivos. No hay ningún número que en una raíz nos pueda dar negativo, ¿ya? Entonces, esta observación es súper importante porque esto nos permite llegar a un nuevo conjunto de los números, ¿ya? Y no lo vamos a ver específicamente para la prueba, porque no es necesario, lo eliminaron. Así que es súper bueno que lo hayan eliminado porque ya es un tema más complicado que se llama los números complejos. Ya los números complejos, cuando ya, por ejemplo, como les explicaba, tenemos la raíz de menos 4, ya esto lo podemos expresar como raíz de 4 por este nuevo número, que en verdad es una i, una letra. Ya asignamos este menos 1, entonces 4 por menos 1, ya es lo mismo expresar 4 por menos 1 que menos 4, ya es lo mismo. Entonces aquí ya podemos separar esto por propiedad, ¿cierto? Tenemos la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Que esto ya existe solamente en los complejos, que nos está diciendo que el i cuadrado es menos 1. Entonces esto ya se puede reemplazar por un i cuadrado, que es un número imaginario, que no sabemos qué es. Y esto está multiplicando por 4. Entonces esto ya nos da un resultado que la raíz de 4 es más menos 2. Y lo multiplicamos por, esto como hay un 2, se va este 2 con este 2 y nos queda un i. ¿Ya? Entonces ya esto es una parte como ya más compleja, que en verdad esto no lo vamos a ver, ¿ya? Se expresan de esta forma, pero es solamente para expresarles que los reales no están en todas partes. Hay una pequeña parte, en verdad esa pequeña parte es una parte infinita, pero que son de partes de números complejos, que es cuando tenemos la forma que hay una raíz aquí que es un número negativo y además el n es par, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener aquí raíz cúbica de menos 8, ¿ya? Raíz cúbica de menos 8 es un número que está definido en los reales, porque ¿qué me da menos 8? Si yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2, esto me da menos 2 elevado a 3, ¿cierto? Y esto es lo mismo que menos 8, ¿ya? Entonces, al tener ese menos 8, lo puedo expresar de la forma que lo expresé recién, que es menos 2 elevado a 3, y esto me da menos 2, ¿ya? Porque este 3 se cancela con este 3. Entonces aquí es válido, ¿ya? Pero es porque este n es impar, ¿ya? Si fuera par, estamos jodidos, ¿ya? Entonces ahí es cuando nace este nuevo conjunto que es los números complejos, que no lo vamos a ver en este curso, en este repaso, pero sí por teoría, ¿ya? Entonces cuando encontremos una forma de este estilo, ¿ya? Realmente cuando son raíces de números negativos, ¿ya? Menos 4, menos 5, ya es cuando ahí se vuelve compleja la cosa, ¿ya? Pero no es válido para este curso. Entonces, por teoría, estos son los números complejos. Vamos a ver los logaritmos, y yo creo que con esto vamos a cerrar la clase, ¿ya? Hasta el momento se ha entendido todo, ¿estamos bien con eso? Sí, profe. Sí, profe. Profe, entonces los números imaginarios ya no van a salir en la PTU. Puede que te salgan, pero solo como contenido, como teoría. Es como lo que les explicaba recién, po, Ah, ya, ¿ya? ya. Puede que te salga así como por definición, ¿ya? Quizás sea este número, ¿ya? Cuando ya tenéis un i, es un número complejo. Entonces están a decir cuál de los siguientes números, o sea, cuál de las siguientes operaciones, permiso, Que sí me ya, acuerdo de eso, de hecho en la PCU eso es lo único ejercicio que no hice. claro, son ejercicios más que nada de definición más que de ejercicio, ¿ya? Como de operatoria y todo. Te van a decir, no sé, pues vaya a tener una raíz de menos 4, típicos i,
Eso es típico donde salen 2, salen 3. Entonces te va a decir, no sé, por raíz de 2, hay que tener 4 quinto. Entonces te van a decir, de los siguientes números, ¿cuál de estos pertenece al conjunto de los reales? Entonces ya sabéis que estos dos pertenecen al conjunto de los reales. Pues entonces, no sé, pues la respuesta quizás sea la 4 o la D que dice 2 y 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el primero no pertenece a los reales por la definición anterior que vimos. ¿Ya? Porque no se puede una raíz cuadrada de un número negativo, no existe, se vuelve un número complejo, entonces no pertenece a los reales. Entonces preguntas así te pueden aparecer, ¿ya? Pero más que nada entender los números complejos como conceptos, ¿ya? Como operación ya es muy difícil que te los pasen. De hecho, a mí recién me los pasaron en la universidad, como ejercicio, ahí recién. Pero es porque también yo estoy estudiando un ramo matemático, o sea, una carrera súper matemática, entonces es necesario saberlo. Pero eso más que nada, pues chiquillos. ¿Ya? Entonces vamos a ver las propiedades de los logaritmos y qué son los logaritmos. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que son los logaritmos? Me lo pasaron el año pasado, en segundo medio. Ya. Bueno, que sepan un poquito lo que son. Bueno, los logaritmos son solamente la forma de expresar una potencia. Una potencia, pero es como te está amplificando el rango. ¿Ya? Lo único que dice es que es como si yo pusiera aquí, no sé, po, 2 por 12. 12 por 3 elevado a 2, ¿ya? Es lo mismo que decir que yo estoy multiplicando 12 veces el 3 elevado a 2, ¿ya? Entonces, ya lo estoy sumando 12 veces, ¿ya? Eso me quiere decir, ¿ya? Entonces, en vez de expresar esto, prefiero expresar esto, que es una forma más sencilla, y yo entiendo al tiro que estoy sumando, porque la multiplicación, acuérdense en que son sumas, ¿ya? Si tú tenés 2 por 3, es sumar 3 veces 2, ¿cierto? O 2 veces 3, ¿ya? Eso nomás te está diciendo, entonces está diciendo cuántas veces se repite el 2 en secuencia, pues. Entonces aquí te está diciendo que estáis sumando 2 veces 3, 2 veces 3, o estáis sumando 3 veces 2, ¿ya? Los dos vamos a llegar al mismo resultado que es 6, ¿ya? Entonces, aquí lo que te está diciendo, los logaritmos te están diciendo que estamos expresando de otra forma las potencias, ¿ya? Entonces, dicho esto, nos están diciendo que el logaritmo en base de algo, de un número, nos tiene que dar una potencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 100, o sea, en base 10 de 100, ¿ya? Este sería B, este sería A, tiene que ser igual a algo. Y sería, en este caso no sabemos qué es, pero lo expresamos como C. Entonces me está diciendo que el 10 elevado a algo me tiene que dar 100. ¿Ya? ¿Se entendió? Solamente una expresión. Es como... Bueno, sí o no, Tamara. Pero eso más que nada, pues, me está diciendo que la base de este logaritmo, me está diciendo que este número elevado a algo me tiene que dar este número. Por ejemplo, si yo tuviese el logaritmo en base 2 de 32, ¿ya? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué número elevado, o sea, el 2 elevado a qué número me tiene que dar 32? ¿Ya? Nosotros sabemos que 2 elevado a 5 es 32. Eso es lo único que nos está diciendo, ¿ya? Eso me está diciendo qué número, o sea, el 2, en este caso que es la base, que es B,
el 2 elevado a qué número me da este resultado. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Es como otra forma de ver una potencia. Claro. Es la forma de expresarla de otra forma, claro. Que esto igual nos sirve mucho para lo que son funciones, como les explicaba como al principio del curso, cómo definir algunas funciones, ¿ya? Cómo se comporta la escala Richter cuando hay sismo, cómo puedo calcular yo como, no sé, hay tasas de enfriamiento, cuando, no sé, pues cuando hay un homicidio, un asesinato o algo, tú puedes calcular a qué hora mataron a la persona mediante una fórmula que está basada con logaritmos, que es más que nada la tasa de enfriamiento del cadáver del cuerpo, y con eso tú puedes calcular en base al logaritmo a qué hora fue asesinado, pues, exactamente. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que los logaritmos explican, ¿ya? También hay muchas tasas de inversión, muchas fórmulas que nos explican en base con los logaritmos cómo se calculan las cosas, ¿ya? Entonces los logaritmos son súper importantes, pero para la PSU solamente es necesario saber cómo la definición y uno que otro ejercicio en base a propiedades, ¿ya? Entonces, estas propiedades son las que se manejan en los logaritmos, ¿ya? Cuando tenemos logaritmos de dos números multiplicados, es lo mismo que el logaritmo de la suma de uno más el logaritmo de la suma del otro, ¿ya? O sea, si yo tengo aquí el logaritmo de 6 por, por 7, ¿ya? Esto se expresa de la misma forma que el logaritmo de 6 más el logaritmo de 7, ¿ya? Ojo ahí, chiquillos, que cuando el logaritmo no tiene nada, se asume que está en base 10, ¿ya? Cuando el logaritmo no tiene nada, es como si fuera logaritmo en base 10, ¿ya? Entonces aquí tú, en este caso, 6 por 7, ¿cuánto nos da? 42, ¿ya? Entonces aquí estamos preguntando, ¿el 10 elevado a cuánto nos da 42? En este caso no sabemos un número exacto. Hay un número que elevando el 10 a ese número nos va a dar 42, pero eso ya se hace con calculadora y todo eso, ya no es tan necesario, ¿ya? Pero eso es más que nada la propiedad que nos está diciendo, ¿ya? Que tú el 42 lo podemos expresar en 6 por 7, ¿cierto? Y separamos el logaritmo de 6 más el logaritmo de 7, ¿ya? Que un ejemplo súper válido podría ser que puede ser como logaritmo en base 2 de 48, ¿ya? Si yo no sé qué número elevado tanto, o sea, el 2 elevado a qué número me da 48, yo lo puedo separar como el 48, lo puedo multiplicar así como 12 por 4, ¿cierto? Entonces puedo expresar aquí logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 12, y ya aquí podemos calcular al tiro un valor, ¿cierto? Porque el logaritmo en base 2 de 4 es 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2. Ahí ya tenemos un número. Y bueno, aquí no lo podemos expresar, a menos que lo expresemos de otra forma, pero no se puede. Ya entonces vamos a tener el logaritmo en base 2 de 2. Ya, y esto por calculadora se puede calcular. Ya, pero esto es una forma de expresarlo. Ya, no sé si se entiende. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Yo sí se Ya, entiende. ya. Entonces, más que nada, los logaritmos son eso. ¿Ya? Yo en la próxima clase les voy a entregar yo creo que vamos a hacer hartos ejercicios de todo lo que es números reales. ¿Ya? Entonces yo creo que esta clase nos vamos a dedicar a hacer puros ejercicios de eso para que tengamos todo claro ya lo que son números. Ya manejando todo lo que es números, los conjuntos y todo eso, se nos va a hacer mucho más fácil entender lo que viene ahora, que son los- las ecuaciones, el álgebra y las funciones, ¿ya? Que ahí empezamos a complejicar
complejicar, se va a volver más compleja la materia, ¿ya? Así que eso, pues cuando tenemos multiplicación entonces de dos números dentro de un logaritmo, la propiedad es que se suman. Cuando tenemos una división dentro de un logaritmo, se restan, ¿ya? Acuérdense, es como lo mismo que pasa en las potencias, cuando tenemos dos números que se multiplican, ¿cierto? Y son el mismo número, y son de distintos exponentes, ¿qué pasa? Se suman, ¿cierto? Los exponentes. Cuando tenemos división, ¿qué pasa? Se restan. ¿Ya? Entonces siempre hay que asociar eso. Cuando tenemos multiplicaciones, generalmente se suman los exponentes o la propiedad se suma. Cuando tenemos división, generalmente se restan. ¿Ya? Otra propiedad importante es que si nosotros tenemos este número elevado a algo, elevado a 5, por ejemplo, podemos pasar ese 5 a multiplicar por todo el logaritmo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 10 en base 10, o sea, el logaritmo de 100 en base 10, y esto está elevado a 10, es un cálculo súper largo, es multiplicar 10 veces 100 y después sacarle el logaritmo, ¿ya? Entonces yo puedo aplicar al tiro la propiedad, que puedo pasar este 10 acá adelante, entonces me va a quedar 10 por el logaritmo de 100 en base 10. ¿Ya? Entonces ya sabemos que qué número, o sea, el 10 elevado, ¿qué número me da 100? Va a ser 2, pues, ¿cierto? Entonces 2 elevado, o sea, 10 elevado a 2 me da 100. Y eso por 10 va a ser 20. ¿Ya? Que haber tenido que multiplicar todo esto 10 veces el 100 y después contar los ceritos, si te das cuenta van a haber 20 ceros y con eso voy a cachar que en base el 10 elevado a 20 me va a dar eso. Es más sencillo aplicar esta propiedad, ¿ya? Y bueno, está la de la raíz es lo mismo, pues. Se va a partir en vez de multiplicar, pues ya no pasa a multiplicar, sino que va a pasar a dividir, porque acuérdense que cuando tenemos una raíz es lo mismo que estar elevado a una fracción, ¿ya? Entonces esa fracción pasa a multiplicar al lado, entonces va a quedar como 1 partido en b por el logaritmo. Perdón mi letra chiquilla, ¿ya? Y eso sería, pues y eso es lo mismo que expresarlo como logaritmo de a y todo eso partido en b. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí ya. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos en la próxima Chao, clase. profe, Ya. gracias. Gracias, chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Muchas gracias por la clase. Chao, que estén bien.